Un cordial saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Junto a mi compañero Felipe Garavito en la coordinación, es un placer poder retornar a estas actividades con ustedes en relación al texto de las 5 conferencias de introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud. Esta conversación, este audio estará principalmente dividido en 2 partes. En un principio, el trabajo de síntesis realizado en relación a la primera conferencia de introducción al psicoanálisis y en segundo lugar, unas preguntas que pueden ser movilizadoras en relación a la segunda lectura que se va a realizar esta semana de trabajo. Bueno, en relación a la síntesis, es principalmente importante agradecerles a ustedes por los comentarios que nos hicieron llegar, siempre muy agudos y muy pertinentes, que nos permitieron desarrollar este trabajo de síntesis, y de igual manera a mi compañero Felipe Garavito en la coordinación, quien dio elementos imprescindibles para poder realizar este trabajo. Bueno, Freud es muy cuidadoso y gentil ante la gente que va a dirigir su conferencia. Referirá a su trabajo en el campo del psicoanálisis. Más concretamente, hablará de la génesis y el ulterior desarrollo de este nuevo método de indagación y terapia. Aclara que no hace falta una educación erudita como médicos para comprender el caso que se va a desarrollar, el de una paciente de 21 años llamada Ana O, quien padecía de histeria. Ella pasó por una gran cantidad de problemas de salud que se veían físicamente. Sin embargo, a la hora de realizar exámenes, sus órganos que en apariencia fallaban y que por ende le generaban ese malestar, funcionaban a la perfección. Por esa razón, el caso no se catalogaba como algo grave. La histeria, puede simular unos graves cuadros. Por eso a este tipo de enfermedad no se le considera como mortal y se piensa que es muy probable recuperar la salud de manera total. De igual manera, dar un diagnóstico de histeria puede llegar a ser muy difícil. Sin embargo, en el caso a tratar, se podía concluir que era una histeria. El antecedente clínico que nos comparte Freud es este, abro comillas. Ella contrajo su enfermedad mientras cuidaba a su padre de una grave dolencia que lo llevó a la tumba, y a raíz de sus propios males debió dejar de prestarle esos auxilios a su padre, cierro comillas. Aún así, Freud es claro en señalar que aunque el parte médico evidencia que no es una afección cerebral orgánica, esto no quiere decir que sea menos importante al que se diagnostique histeria. El tratamiento no mejora por esa razón, por el contrario, sigue siendo muy difícil, más aún si se tiene presente que no existía un tratamiento concreto y eficiente para este tipo de casos. Entonces es evidente que la situación de la persona enferma no cambia por este diagnóstico. Cambia, eso sí, la posición del médico, que ya no debe tratarla, pues su enfermedad es, en apariencia, menos importante. Sin embargo, como hemos mencionado, no es así, pues las dos son iguales de problemáticas. Con la histeria no se tienen esas herramientas necesarias para poder comprender este tipo de casos y por eso se le menosprecia. Pero no se puede trivializar aquello que no se conoce, porque de lo que sí no hay duda es que existe un sufrimiento que está atravesando la vida de la persona que padece de histeria. Es bien interesante pensar esto, pues no porque no se sepa a cabalidad de dónde proviene la histeria y cómo tratarla, se debe trabajar este tipo de cosas como algo anodino. Más bien puede ser una salida facilista, ya que niega un problema que existe y que genera un daño inminente. Hoy en día, y en relación a lo que mencionan varios comentarios, sigue presente una trivialización por parte de algunos médicos frente a este tipo de casos, pues porque la cosa no se puede evidenciar por medio de exámenes, no quiere decir que no exista. Hay algo que está rondando y afectando a esta persona. Por eso debe ser tratado con toda la importancia que esto amerita. Quizá por esto Freud refiere al final de este capítulo que debería ser sometida a tela de juicio tanta certeza desde un principio. Abro comillas, las teorías no caen del cielo, y con mayor justificación todavía deberán ustedes desconfiar si alguien les ofrece ya desde el comienzo de sus observaciones una teoría redonda y sin lagunas. Es que esta última solo podría ser hija de la especulación
y no el fruto de una exploración de los hechos sin supuestos previos. Cierro comillas. Pero bueno, vale la pena preguntarnos entonces, ¿cómo trabajar este tipo de casos? Bueno, Freud nos comparte el caso concreto del doctor Breuer con su paciente Ana O, una muchacha por demás muy dotada intelectualmente. El doctor Breuer, quien no menospreció la situación por la que pasaba Ana O, intentó ayudando ofreciéndole en un principio su simpatía e interés, aún sin saber con certeza cómo la iba a asistir. En esencia, se resalta que la cuidadosa atención de este hombre le permitió pues emprender un camino por medio de la vía terapéutica. Ana O, en algunos estados de ausencia, enunciaba palabras sueltas. El doctor, por medio de un tipo de hipnosis, buscaba saber cuáles eran esas palabras que ella enunciaba, y cuando lograba comprender algunas de estas, encuentra que eran unas fantasías tristes. Muchas de ellas remitían a la enfermedad de su padre. Cuando ella hablaba sobre eso por varias horas posteriores, tomaba un estado, se podría decir que de conciencia. Es importante tener presente este concepto de fantasía, que enunciará más de una vez Freud en este capítulo. Para Freud, la fantasía está articulada al síntoma y al trauma. La fantasía es una de las bases del síntoma histérico. Por eso, las fantasías se constituyen como un elemento nodal para explicar varios fenómenos que tienen lugar en la vida psíquica de los seres hablantes. Esto estará relacionado con el juego, el sueño, entre muchos otros ámbitos que por ahora solo dejamos enunciados. En el transcurso del seminario esto se irá desarrollando más a cabalidad. Bueno, entonces, en ese buscar cómo tratar la histeria por parte del doctor Breuer, se descubrió que por medio de la hipnosis, cuando ella lograba hablar, se producía un tipo de ese desollamiento del alma, como lo menciona muy bellamente Sigmund Freud, y que por ahí lograba algo más que una eliminación pasajera de perturbaciones anímicas siempre recurrentes. También se conseguía hacer desaparecer los síntomas patológicos cuando en la hipnosis se recordaba, con exteriorización de afectos, la ocasión y el asunto a raíz del cual esos síntomas se habían presentado por primera vez. Es bien importante tener presente que en la búsqueda del Dr. Breuer se intenta comprender la vida del paciente, su pasado, para poder ayudarlo. Se busca entender por medio de la escucha. Como muy bella y acertadamente lo mencionó un comentario, los histéricos piden un tiempo atrás, un estar devolviéndose para poder comprender lo que ahora los habita y que no se sabe cómo sucedió. Hasta entonces nadie había eliminado un síntoma histérico por esa vía, nos menciona Freud, ni penetrado tan hondo en la inteligencia de su causa. Esto no podía menos que construir un descubrimiento de los más vastos alcances si se corroboraba la expectativa de que también otros síntomas, y acaso la mayoría, nacían de ese modo en los enfermos e igualmente se les podía cancelar. Casi todos los síntomas habían nacido como unos restos, un tipo de vivencias plenas de afecto que posteriormente serían llamadas traumas psíquicos, y su particularidad se esclarecía por la referencia a la esencia traumática que los causó. Eran determinados por las escenas cuyos restos némicos ellos figuraban, y ya que no se debía descubrirlos como unas operaciones arbitrarias o enigmáticas de la neurosis. Lo que dejaba como secuela al síntoma no siempre era una vivencia única. Las más de las veces había concurrido a ese efecto repetidos y numerosos traumas, a menudo muchísimos de un mismo tipo. Toda esta cadena de recuerdos patógenos debía ser reproducida luego en una secuencia cronológica, y por cierto, es en ese sentido inverso. Los últimos primero y los primeros en último lugar. Era de todo punto imposible avanzar hasta el primer trauma, que solía ser efectivamente el más eficaz, saltando los sobrevenidos después.
En este caso, en el de Ana O, se encontraba que todas las impresiones patógenas venían de la época en que participó en el cuidado de su padre enfermo. Los enfermos de histeria padecen de reminiscencias. Sus síntomas son restos y símbolos mnémicos de ciertas vivencias, algunas veces traumáticas. Una comparación con otros símbolos mnémicos de campos diversos puede que lleve a comprender con mayor profundidad este simbolismo. Ahora bien, los histéricos y los neuróticos no solo recuerdan las dolorosas vivencias de un lejano pasado, pues en realidad todavía permanecen adheridos a ellas. Por eso es que no se liberan del pasado y por él descuidan la realidad efectiva y el presente. Esta fijación de la vida anímica de los traumas patógenos es uno de los caracteres más importantes y de mayor sustantividad práctica. En el caso que estamos trabajando, en efecto, todos sus traumas provenían de la época en que cuidaba a su padre enfermo y sus síntomas solo pueden concebirse como unos signos recordatorios de su enfermedad y de su muerte. Por tanto, corresponden a un duelo, y no hay duda de que una fijación a la memoria del difunto tan poco tiempo después de un deceso no tiene nada de patológico, sino que más bien responde a un proceso de sentimiento normal. La fijación a los traumas no es nada llamativo en el caso del paciente de Breuer. Pero en otros, como en el que nos comenta Freud del tic, cuyos ocasionamientos se retomaban a más de 15 o a 10 años, el carácter de la adherencia normal al pasado resulta ahí muy nítido y es probable que la paciente de Breuer lo que habría desarrollado igualmente de no haber, también lo habría desarrollado de no haber tenido o iniciado precisamente ese tratamiento catártico transcurrido en un lapso tan breve desde la vivencia de los traumas y la génesis de los síntomas. Entonces, la enferma del doctor Breuer en casi todas las situaciones patógenas debió sofocar una intensa excitación en vez de posibilitarle su decurso mediante los correspondientes signos de afecto, palabras y acciones. Ella fue precavida en que su padre enfermo no notara la desazón que la habitaba, la que le produjo el ver al perro tomar de su vaso de agua. Cuando puede dejar la represión ante el acontecimiento que la embarga, esto aflora en una forma de violencia. ¿Pero por qué de violencia? Las formas de sublimación que ella siempre desarrolló ante esa situación fue de disimulo, pero eso a ella la estaba carcomiendo. Nunca expresó lo que sentía. En ese momento la rabia y todo lo que la carcomía le fue generando ese daño. Solo hablando, descubriendo una parte de la raíz del problema, es como se pudo ir curando. Tal vez por eso se puede decir, como se dice coloquialmente, que hablar va curando los dolores del alma. Pero esto debe hacerse de una manera adecuada. Por eso Freud menciona que el síntoma que había quedado pendiente de esa escena cobraba su máxima intensidad a medida que se acercaba a su causación, para desaparecer tras la completa transmisión de esta última. Es fundamental tener presente que este procedimiento solo es posible cuando está de por medio el afecto, pues los destinos de estos afectos, que podía representarse como magnitudes desplazables, eran lo decisivo tanto para la contracción de la enfermedad como para el restablecimiento. Bueno, todo este primer proceso que Freud viene desarrollando se denominó conversión histérica, que más concretamente refiere a que lo común es que una parte de nuestra excitación anímica sea guiada por el camino de la inervación corporal, y el resultado de ello es lo que conocemos como expresión de las emociones. Ahora bien, la conversión histérica exagera esa parte del decurso de un proceso anímico investido de afecto. Corresponde a una expresión mucho más intensa, guiada por nuevas vías,
de la emoción. Este primer rango de los procesos afectivos va permitiendo desarrollar una teoría psicológica de la histeria. Ahora, como un segundo elemento para tener presente es que hay una significatividad considerable a los estados de conciencia entre los rasgos característicos del acontecer patológico. Ana O tenía diferentes reacciones anímicas a la par que estaba en un estado normal. No sabía de sus escenas patógenas y su relación con sus síntomas. Solo en el estado de hipnosis, tras mucho trabajo, lograba evocar en esa memoria esas escenas. Y junto a este trabajo de recuerdo, los síntomas eran cancelados. Se implementó la hipnosis porque ésta había tenido una familiarización con la concepción, sorprendente al comienzo, de que en un mismo individuo son posibles varios agrupamientos anímicos que pueden mantener bastante independencia recíproca, no saber nada uno de los otros y traer hacia sí alternativamente a la conciencia, denominado una doble conciencia. Cuando, dada esa decisión de la personalidad, la conciencia permanece ligada de manera constante a uno de esos dos estados, se le llama estado anímico consciente e inconsciente al divorcio de él. En los consabidos fenómenos de la llamada sugestión poshipnótica, en el que una orden impartida durante la hipnosis se abre paso luego de una manera imperiosa en el estado normal, se tiene un destacado arquetipo de los influjos que el estado consciente puede experimentar por obra del que para él es inconsciente. Y siguiendo este paradigma se logra ciertamente explicar las experiencias hechas en el caso de la histeria. Breuer se dedicó pues precisamente se decidió más bien por la hipnosis de que los síntomas histéricos nacían en unos particulares estados anímicos que él llamó hipnoides. Las excitaciones que caen dentro de tales estados hipnoides devienen con facilidad patógenas porque ellos no ofrecen las condiciones para un decurso normal de los procesos excitatorios. De esto nace entonces un insólito producto, el síntoma, justamente, y este se eleva y penetra como un cuerpo extraño en el estado normal, al que le falta, en cambio, toda noticia sobre la situación patógena hipnoide. Donde existe un síntoma, se encuentra también una amnesia, una laguna del recuerdo, y el llenado de esa laguna conlleva a la cancelación de las condiciones generadoras del síntoma. Finalmente, Freud menciona que la tesis de Breuer acerca de esos estados hipnoides demostró ser estorbosa y superflua, y el actual psicoanálisis la ha abandonado, pues la construcción de un nuevo tratamiento que está empezando a forjarse siempre tiene idas y venidas. Por eso es muy difícil que las formas de tratar este tipo de casos sea siempre la misma y no tenga alteraciones. Se construye desde la práctica y aquello que ya no se puede aportar, pues se va dejando atrás, no con una forma de menosprecio, sino con la posibilidad de andar nuevos caminos que permiten comprender y actuar mejor. Como vimos, al hablar, el hablar tiene una incidencia sobremanera esencial en el psicoanálisis, pues como se mencionaban en los aportes realizados por medio de los audios, el hablar permite decir lo que antes parecía no poder decirse, pues en definitiva, hablar permite la interpretación y desde ahí es posible empezar a construir. Solo esclarecer algo de esa bruma puede ayudar a transformar, para con efectos positivos o negativos. El sufrimiento es una característica por la que atravesamos todos los seres humanos. No puede dejarse relegado porque es un tema vital en nuestro hacer mundo cotidiano, pues como menciona alguno de los comentarios y que se puede también encontrar en Freud en textos como El porvenir de una ilusión o El malestar en la cultura,
En principio se parte de reconocer que tenemos un cuerpo y estamos sometidos a una decadencia inminente de este. También habitamos un mundo exterior y por ende también esas inclemencias naturales nos afectan. Y pues somos seres que nos relacionamos con otros y esto también viene a generar una forma del sufrimiento. Bueno, ahora como segundo elemento voy como más o menos a enunciar lo que viene a trabajar esta segunda conferencia que vamos a desarrollar esta semana de trabajo. En este caso vamos a mirar una investigación pues, que Freud viene mirando del doctor Charcot, quien hace precisamente una investigación sobre la histeria de la Salpêtrière, que daría como resultado una comprensión novedosa en relación a la enfermedad que concretamente es la histeria. Sin embargo, aquí Freud va a compartirnos lo que él ha encontrado en el desarrollo de su trabajo. En principio es esencial mencionar que Charcot es una de las primeras figuras que se menciona como influyente en los orígenes del psicoanálisis. Freud fue discípulo de él, aún así pues no trabajó lo mismo que trabajaba Charcot, pues él se fue por una línea diferente, ya que Freud pasa de interesarse de una neuropatología a una psicopatología. Freud admiró profundamente a su maestro independientemente de que luego se fuera por un camino distinto. Hago una pequeña cita textual de lo que dice Freud ante pues, la muerte de Charcot. Como maestro, Charcot era directamente cautivante. Cada una de sus conferencias era una pequeña obra de arte por edificio y su articulación, de tan acabada forma y tan persuasiva que durante todo el día no conseguía uno quitarse del oído la palabra por él dicha, ni de la mente lo que él había demostrado. Bueno, entonces vamos a ver que Freud en este capítulo parte de compartirnos sus empeños terapéuticos en la práctica, pasando por la hipnosis a trabajar en un estado normal con los pacientes. Así es posible develar esas resistencias que habitan a los seres humanos, que este término de resistencias es bien interesante irlo mirando. En esa labor se mostrará pues precisamente que es un ejercicio largo, perseverante y desgastante también, pero que lograba, digamos, que sus pacientes pudiesen recordar cosas que se creían perdidas sin necesidad de utilizar la hipnosis. Aún así, no apropiado como una técnica definitiva, no fue abandonado precisamente por los aportes que ofrecía. En el transcurso del texto encontramos términos como resistencia, sublimación, entre muchos otros que se logran medianamente desarrollar. En la síntesis que vendrá y según los aportes que se logren, se podrán ir matizando más cositas. Por ahora es conveniente preguntarnos, para ir encaminando la lectura, algunas cosas que voy a enunciar. Nada más hago una acotación pequeña y es que estos elementos se pueden tener en cuenta para guiar la conversación, pero no son una camisa de fuerza, se pueden dar aportes precisamente desde lo que su mercedes vean conveniente. En principio preguntaría, ¿qué implica el poder lograr realizar un procedimiento con un paciente sin necesidad de la hipnosis? Como segunda pregunta, ¿por qué Freud llega a la idea de que existe una represión? En tercer lugar, sería conveniente preguntarse qué ocurre con los deseos que entran en oposición con los demás deseos del individuo y que pues precisamente generan estas formas de las represiones. ¿Qué papel juega el displacer en nuestra vida cotidiana? Y por último, se podría tratar de indagar qué genera la hipnosis. Agradecemos muchísimo su tiempo para escuchar esta síntesis y estos aportes. Esperamos se animen a participar esta semana y les deseamos un muy feliz resto de día. Hasta pronto.